Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hay muchísima gente ahí. Qué pena no verlo todo juntito en la misma pantalla. Bueno, ¿me oís bien? ¿Que alguien, Sara, que te veo a ti? ¿Se oye bien? ¿Vale? Bueno, pues nada, dentro de los múltiples experimentos que estamos haciendo a lo largo de estas semanas confinadas, como imagino muchos ya sabréis, pues estamos también volcando en las redes algunas de las iniciativas que teníamos previstas hacer en el teatro y en este caso en el marco del trabajo que estamos haciendo con los artistas asociados al proyecto de la Abadía, pues queríamos establecer algunos diálogos cruzados entre ellos. Y hoy lo que presentamos es precisamente más que un diálogo, una conversación que de hecho ya ocurrió en su momento entre, entre el último espectáculo que pudimos estrenar antes del confinamiento, del Icuescente Eva, que un espectáculo de Javier Lara y de Grumelot y de la Compañía de Babel que pudimos estrenar justo la semana antes y en el que ya abrimos un espacio de conversación, colaboración con otro artista asociado, con Alex Peña, para, bueno, para empezar a molestarnos los unos a los otros. La propuesta de Alex Peña, que es el artista disruptivo con el que venimos trabajando últimamente, fue que quería intervenir en algunos de los espectáculos que presentásemos a lo largo de la temporada con un dispositivo en los que él está trabajando, que son estos dispositivos que él nos presenta en una denominación que él ha bautizado como exodrama o exodramáticos y que en este caso se llama Data for the Drama y que consistía en intervenir sobre una pieza que se fuera a realizar en el teatro. Este lío es lo que os van a explicar mejor que yo, que lo entiendo solo muy superficialmente, aunque lo he promovido con pleno conocimiento de causa. No de causa de resultado, pero sí de causa de origen. Entonces, bueno, espero que hoy o este encuentro de alguna manera sirva para daros a conocer, por un lado, el trabajo de Carlota Gaviño como directora del espectáculo, de Javier Lara como dramaturgo. Está también Paula de Diego, que se encargó de la dirección artística. He visto a Álvaro Guisado, iluminación. Bueno, hay varios de los artistas. Están del elenco, que eran María Morales, Javier Lara y Natalia Huarte. Está Javier Lara y Natalia Huarte también. Y de las personas, de los artistas, personas creadoras que colaboraban con Alex Peña, pues está Pablo Puyol, que es la persona que ha estado pinchando antes este vídeo extraño que veis antes, que es el Data for the Drama, y Alex González del colectivo Tejido, que también han colaborado con Alex Peña en este proyecto. Es un placer poder presentarlo pues, delante de tantas personas que os habéis tomado la molestia de reservar este espacio de tiempo en vuestro confinamiento para estar al otro lado y que os lo podamos contar y compartir. Es un ciclo que empezamos, hoy es el primer encuentro, la semana que viene estaremos con Alex García, que nos va a presentar un vídeo sobre el proceso de incendios, el espectáculo que estuvo en la Abadía hace 2 temporadas, y luego vamos a tener un tercer encuentro dentro de este ciclo que no sé si he nombrado, bueno, Cruces y Procesos, los creadores cuentan, en valga la polisemia del cuentan, y de momento esta primera fase de encuentros, el tercer encuentro será con Sleepwalk Collective, con el colectivo hispano-inglés. Está Yara Solano por ahí también, me ha parecido verla, que nos va a hacer un pequeño avance del trabajo que han estado haciendo en confinamiento preparando Swimming Pools, que es el espectáculo que esperamos poder compartir con vosotros la temporada que viene. De manera que, bueno, es este un lugar, pues eso, de cruce y encuentro. Es una maravilla también que haya tantas personas ahí enfrente con tiempo e interés, entiendo. Y nada, yo no me enrollo mucho más y le tengo que dar la palabra a Carlota Gaviño, que andará por ahí.
Hola. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias también los que podéis estar con el vídeo encendido por estarlo, aunque sea un poco una intromisión, pero nos apetece que esto sea un encuentro lo más abierto posible y bueno, reservamos un hueco al final. Vamos a dejar que Alex nos cuente en qué consiste su proyecto, pero sí que nos interesa muchísimo que al final pueda haber un turno de preguntas y así que no le voy a dejar alargarse mucho para que podáis intervenir. En cualquier caso, si durante la explicación de Alex alguien tiene un comentario o una pregunta urgente, siempre puede usar el chat que tenéis aquí debajo, al que estaremos atentos y que está abierto para todos los participantes. Yo soy Carlota Gaviño, él es... Hola. Íñigo Rodríguez Claro y junto a Javier Lara los tres somos Grumelot. Y nada, aquí se acaba de conectar también Natalia Huarte, que es una de las actrices del espectáculo, como decía Carlos. Y bueno, yo solamente os voy a contar un poquito lo que fue Delicuescente Eva, porque solo pudimos hacer 5 funciones antes de que tuviéramos que cerrar los teatros por la pandemia, que esto será una frase histórica, ¿no? El cierre de los teatros por la pandemia. Pues os cuento un poquito Delicuescente Eva, de qué iba el espectáculo, para que podáis quizá disfrutar un poco con un poco más de conocimiento del proyecto de Alex. Delicuescente Eva es un texto de Javier Lara y es el cierre de una trilogía que Javi ha escrito sobre su familia. Es una trilogía de autoficción. Ellos son 3 hermanos y son 3 piezas. La primera pieza hablaba un poco sobre Javi como el hermano mayor y en su relación con su padre. Se llamaba Mi pasado en B. La segunda pieza se llamaba Scratch y era una reflexión sobre la muerte a través de la figura del hermano pequeño de Javi. Y esta tercera es la que falta, es la pieza sobre su hermana Eva. Entonces, en esta pieza Javi ficciona a su hermana, construye un viaje imaginario a lo profundo del bosque para buscarla, para buscar a su hermana, o a lo mejor para buscar lo que hay de sí mismo en su hermana. Y al final la obra era una excursión nocturna en un bosque en el que al fondo podíamos adivinar la casa de la infancia, de donde aparecían todos los recuerdos y todo el pasado de los hermanos. Y en este viaje acompañábamos a Javi en esa búsqueda. Y era un viaje en el que se mezclaba, como ya estáis pudiendo entrever, la ficción y la realidad, lo imaginario y lo que había sucedido en el pasado de Javi o incluso lo que estaba sucediendo en el teatro, ¿no? Había también como un componente importante de poder romper en ocasiones la ficción también del teatro. El personaje de Natalia era un personaje misterioso que nos acompañaba y nos guiaba en esta excursión, una especie de Puck que nos guiaba a través del bosque. El personaje de María Morales era la hermana mayor de Javi, que se encontraba con él ahí en la profundidad entre los árboles. Y bueno, para que os hagáis un poco una idea de cómo funcionaba el espectáculo en el teatro, le vamos a pedir a Débora, por favor, que nos pongas el tráiler de la función para que lo podamos ver. Un bosque. La naturaleza se abre paso. Se mueve. Palpita. La luz a través de la humedad, de las partículas del aire. El bosque respira. Suena. Nacional 432, Granada, Badajoz. Una oscura cuesta abajo. En el horizonte de una curva, una luz. Un hombre en llamas, con los brazos abiertos.
Esto era Delicuescente Eva, esto es Delicuescente Eva en el teatro, en el espacio del Teatro de la Abadía. Y nada, el acontecimiento fundamental de la obra era un accidente de coche que Javi imaginaba en una carretera nacional, como habéis visto en el tráiler. Javi ponía ese coche en marcha, lo dirigía lo dirigía hacia la oscuridad y ese coche chocaba y empezaba a dar vueltas de campana, y en esas vueltas de campana aparecían las escenas del recuerdo del pasado, de ese pasado entre imaginado y real de Javi. Así que yo voy a poner ahora en marcha el coche y lo voy a dejar avanzar para que Alex Peña nos cuente qué es lo que ellos han hecho alrededor de Delicuescente Eva con Data for the Drama. No te oímos, Alex. No te oímos, no sé. Hola, hola, a ver. Uy, no, no te oímos. Y no se está dando cuenta. No. ¿Te das cuenta de que no te oímos? Haznos así al menos para saber que tú te das cuenta de que no te oímos. Okay. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un momento, seguro que lo solucionamos. Sí. Alex Peña. ¡Ahora! Ahora. Vale, A ver. voy a probarlo otra vez. Data for the micro. Ahí estamos. Bienvenido, Alex. Hola, ya estoy aquí otra vez, ¿eh? Esto es una clara muestra de que cualquier trabajo tecnológico que por fuera parece súper tecnológico, Alex Peña aquí no participa de esa parte apenas, sino que simplemente es el ideógrafo y luego conductor de los proyectos. Tanto es así que yo tengo un estudio en el que estoy en residencia, en un centro público de aquí de Sevilla, y cuando estábamos trabajando Recreativos Federico nos pidieron si le podíamos arreglar el microondas, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a ver es un trabajo que yo hago en equipo y para el que me valgo de artistas que son técnicos en programación y en gestión de redes y en gestión de sensores y motores, pero con los que trabajo de manera artística, no trabajo en un nivel técnico. Es decir, yo utilizo su tecnología para contar cosas y ellos utilizan lo que yo cuento para desarrollar su energía, o sea, con su tecnología y con su computación, dirigirla hacia esa consecución y no hacia un fin utilitario, en este caso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, para no liar mucho, os quería enseñar así de primeras, un poco, uno de los dos resultados que ha tenido Data for the Drama para que sepamos entre todos de qué estamos hablando, ¿no? Antes, una pequeña introducción. Data for the Drama es la consecución de un proyecto de investigación en el que, como dice Carlos, él mismo no sabía en qué iba a terminar, ni yo tampoco, por supuesto, porque para eso estamos investigando. Si no, estaríamos tal vez haciendo artesanía, ¿no? Sabemos que la siguiente pulsera que hagamos será igual que la anterior. Entonces, no sabíamos en qué iba a terminar y el proyecto, para mí, parte de una imagen muy clara, que para los que sepan algo de diseño, lo más básico, hay una herramienta en el Photoshop que es la herramienta dedo, que tú aplastas una imagen y se abre como si fuera una plastilina, ¿no? Se va expandiendo. Entonces, para mí, esta pieza en concreto, Data for the Drama, lo que hace es expandir lo que fue Delicuescente Eva en su estreno hacia afuera, ¿no? ¿De qué manera? Nosotros hemos tomado unos datos del estreno de Delicuescente Eva en la Abadía y esos datos los hemos recogido, los hemos transformado en una pieza audiovisual computacional que es un programa que corre en tu buscador, ¿no? En
Al correr los datos ahí, lo que provoca es una imagen y un sonido en referencia a la obra durante el mismo tiempo, en vivo, y eso se podía ver directamente desde Internet, ejecutando tú el programa, pinchando en el enlace que nosotros enviábamos, o en una pantalla que existe fuera del Teatro Abadía, que normalmente se utiliza para poner la publicidad del teatro, ¿vale? Perdona, Alex, ese programa que se ejecuta en Internet es lo que estábamos viendo cuando habéis entrado Sí, a la sala de reuniones. Lo que estabais sí. viendo era ese programa ejecutado en tiempo real a través de Google, ¿no? Sí, eso es. Gracias, Carlota. Eso es. Después voy a enseñar un poco cómo funciona y por qué, cuál es la importancia de que el programa corriera en Google y no fuera un vídeo en streaming de lo que nuestro ordenador está recibiendo. ¿Vale? Para ello os voy a compartir primero un poquito de ese vídeo, ¿vale? Y luego os sigo comentando y ya abro un poco lo que es el caramelo de esta pieza que realmente pues como todas y siguiendo su expansión, pues ha tomado después alguna forma más, ¿vale? Os enseño un cachito de lo que se podía ver en directo y en vivo y a la vez que sucedía de Cociente Eva en el día de su estreno, en internet y en la pantalla de fuera del teatro, ¿vale? Lo pongo aquí, lo tengo. Avanzar parte de la pantalla. Esto. Ok, notes. Vale, aquí lo tenemos. A ver si lo consigo. Bueno. Vale, esto es lo que se veía en la página web cuando entrabas. Empezaban a entrar los datos a mitad de que entraba el público. Estos son los datos que van entrando de los sensores que nosotros hemos metido en el escenario, entre el público, ya los contaremos en más detalles. Esos datos van entrando y nuestro programa los va ejecutando, generando estas formas que vais viendo, dependiendo de los datos que va recibiendo.
Vale, quería enseñar esto porque quería hablar sobre, sobre una imagen un poco más clara de lo que podía haber sido aquello. Se puede más o menos intuir que esta imagen iba en paralelo a lo que sucedía en el escenario, ¿no? Como he explicado antes, ¿no? Entonces, todos los valores que nosotros extraemos los reconvertimos en una pieza artística visual abstracta, ¿no? Entonces, hemos hecho una cosa para mí bastante interesante, que es que hemos cogido una pieza artística, la hemos convertido en valores numéricos, que también lo podríamos hacer haciéndole un análisis aristotélico, ¿no? Le hemos sacado unos valores numéricos y esos valores numéricos se los hemos sacado a la dramaturgia y después a la puesta en escena y después al contexto del propio lugar donde ocurre el espectáculo. Es decir, nosotros, después lo vamos a ver, tomamos como valores a la hora de representar la cantidad de público que ha ido a la función, cuántos han pagado su entrada, cuánto equipo hay del propio teatro trabajando en ese instante en el que está ocurriendo, contando taquilla, acomodadores, jefes de sala, técnicos, jefes técnicos, cuánto hay de equipo de la compañía que estaba trabajando en ese momento, que era Grumelot y compañía de Babel, y más sumado a nuestro equipo. Y todo eso pues nos daba también un contexto del teatro que hacía y hará para siempre ya que este dibujo sea irrepetible. Quería contar lo que decía Carlota, ahora lo vamos a ver aquí en esta diapositiva. Este vídeo aquí arriba, ¿vale? Lo que viene a demostrar es que nosotros enlazábamos un software que corría en el navegador. ¿Eso qué hacía? Que si cuando entraba yo en mi casa el valor que da la posición de dónde nace uno de los arbolitos es 25, pero cuando ha entrado mi primo desde su casa ese valor estaba en 6, el arbolito a él le va a nacer de otro lado. ¿Dónde nos lleva eso? ¿Qué significa eso? Eso no es aleatorio, es decir, esa es la manera de encontrar la sensación de que cada espectador recibe un espectáculo de una manera. Y en este caso lo hemos hecho así. ¿Por qué? Había otra fórmula, que era nosotros recibir todos los datos y enviar todo eso por streaming. Eso que hubiera hecho que todo el mundo hubiera visto lo mismo. Esos conceptos ahora mismo están súper en boga. ¿Por qué? Se le llama teatro en streaming a todo, cuando realmente no todo es en streaming. Ahora mismo lo que estamos compartiendo nosotros no es un streaming, estamos compartiendo esta reunión que estamos haciendo nosotros, la estamos compartiendo por streaming en YouTube. Y como se puede ver, el resultado es diferente, ¿no? Entonces, esas cosas tienen mucho valor en esta pieza porque es donde se junta la computación con la realidad. Para mí es un flipe, la verdad. Aquí abajo he puesto una imagen también que hace que se conozca que nuestra labor es artesana, que es la maquetación que estoy haciendo de el libro que estamos editando dentro de este proyecto, que es otro lugar hacia los que se expande, que es que estamos editando un libro en papel en el que comparamos el texto original de Delincuescente Eva con todos los valores que han ido dando los sensores, que son cientos de miles, ¿vale? Y los vamos a editar en un libro con el valor que ese libro tiene como objeto, por supuesto. O sea, esos valores, si alguien los copiara y los pegara en Internet, le correría lo mismo que tenemos nosotros ahora. Pero realmente en el papel es un libro objeto artístico y que estamos ahora mismo en plena edición. Para mí es muy interesante contraponer esas dos versiones de la creación, ¿no? Esos valores sacados de algunos síntomas objetivos y otros subjetivos, ¿no? Que ahora después os vamos a contar cómo los hemos hecho, ¿vale? Alex, Sí. perdona,
antes nos has hablado de que, por ejemplo, cosas de las que estabais midiendo, o sea, algunos Sí. de estos datos, Sí, o sea, en esta maquetación del libro del que nos hablas tenemos a un lado el texto, ¿no? El sí, texto de Licuestente Eva, y al otro lado los datos en los que vosotros tradujisteis cada línea de texto, cada momento del espectáculo. sí, sí, Y sí. nos has hablado, por ejemplo, del número de personas que había sobre el escenario, o el número de personas que había en el patio de butacas, el número de personas de esas que había en el patio de butacas que el día del estreno habían pagado su entrada. ¿Qué otras cosas? Porque yo, por ejemplo, sé que a mí me pedisteis que me pusiera un sensor para Sí. medirme la frecuencia Ahora, cardíaca. Al claro, final no me lo pedís a mí, pero me parece súper divertido el tipo de datos que claro, recogisteis. sí. Ahora os los vamos a enseñar y no solo vamos o sea, quiero decir que los tenemos aquí en una tabla, ¿vale? Y os vamos a enseñar la tablet desde, bueno, desde donde lanzábamos, de donde movíamos algunos sliders para los variables, ¿vale? Y subjetivos, y luego los objetivos. Esto lo tenemos aquí todo preparado, ya verás. Mira, y os quería enseñar, mira, Carlota, que esto sí que no lo vio nadie, sobre todo nadie del equipo y nadie de los que estaba dentro, y seguramente casi nadie de Madrid, que es el monitor que hay fuera de la abadía. Si tú pasabas andando por delante de ese monitor, pues lo que veías era esto, ¿no? O sea, que no sabes lo que es, ¿no? Y eso era lo que estaba, o sea, eso era el reflejo de lo que estaba sucediendo dentro, ¿no? Era una Sí, pero ahí, reinterpretación. perdóname, Vale. Alex, hay, para mí, que todo para mí esto es igual de marciano que para el resto Sí, de lo que estamos viendo, viéndolo, me parece sí, súper curioso como todas las imágenes abstractas, todos los arbolitos, esto que salen, las formas sí, abstractas, tienen mucho que ver con la intensidad de la frase, del texto, de lo que estaba pasando sí, en realidad, en vivo, en el espectáculo, claro. ¿no? Porque es como si hubiera tres niveles, ¿no? Sí, Los que lo hacen, los que lo reciben, y esta cosa marciana que pilla las sensibilidades estas y las convierte en números. Y se claro, convierte en algo abstracto, tipo un cuadro de Kandinsky o algo claro, así, ¿no? claro, Tiene claro. mucho sentido, no es algo raro. O sea, es No, raro, pero no, no es algo... Está conectado. claro, eso es la parte visual, ¿vale? Computacional, que es la que hace Ale González, que está invitado y que ahora lo voy a poner, o sea, ahora lo voy a invitar a que os explique todo eso, porque es que además es súper interesante. Es decir, él es un artista que maneja las herramientas del utilitario, es decir, es como si fuera un artista y un mecánico, ¿no? Y es un artista visual y la decisión de esa parte visual pues la toma él en base a lo que estamos trabajando, ¿no? No es deliberado, ¿vale? Nunca es deliberado el por qué esto toma esta forma u otra, ¿no? Y ha ido cambiando además desde el principio. Lo mismo, la decisión de enseñar los datos corriendo detrás es una decisión visual, los datos están corriendo también, no tendríamos por qué enseñarlos, ¿no? Entonces toda esa parte visual está muy desarrollada y por eso viene Ale, que lo va a contar eso, que lo vaya a entender y es una maravilla. Además, él, aparte de este, pues tiene otros trabajos de este tipo y luego también trabaja mucho todo el tema del glitch y del error en imagen, ¿vale? Y os lo va a contar, lo tenemos ahí preparado para después. Por poner un poco en contexto, ¿por qué, o sea, de dónde viene esta pieza? Tendría que hablar un poco de esta serie, como hablaba antes Carlos, que he venido a denominar Exodrama, que es una serie de trabajos. El término exodrama me lo he inventado porque me ha dado la gana y ya está. No sabía cómo contar estas piezas que estaba haciendo. Esta misma no sabía cómo encajarla. Entonces me di cuenta que estaba trabajando el drama siempre, pero desde fuera, ¿no? En torno. Estaba trabajando en torno al drama, pero siempre con unos hilos tirados, ¿no? Al drama, ¿no? Entonces, he traducido eso, por ejemplo, a la salud y eso, pues están los exoesqueletos, que mueven a las personas que tienen una movilidad reducida y les ponen un esqueleto que queda por fuera, ¿no? Y lo utiliza. Y entonces, pues yo imaginaba por ahí. Entonces, dentro de esa línea, este trabajo que hemos visto es el último que he hecho y justo los anteriores tocaban otros temas, pero también iban por la misma línea. Creo no, estoy seguro que es un acto de rebeldía hacia el teatro que llevamos haciendo, por lo menos aquí en Andalucía, o yo en concreto, trabajando con mucha gente que ya lleva 20 años sin experimentar
sin avanzar en ningún tipo de formato, sin admitir nuevo lenguaje. Entonces tuve que abstraerme un poco, ¿no? Y pensar que trabajar en el teatro no tenía solo una forma, ¿no? Que era interpretar, inventar, tener un texto, sino que podrían existir piezas de pensamiento también, ¿no? Incluso piezas que se convierten en varias piezas, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta se va a convertir también en un libro y estuvo la posibilidad de convertirse también en una pieza en 3D que hacía una impresora partiendo de esos datos. Lo que pasa es que eso ahora mismo lo tenemos un poco perdido. Entonces, quería enseñaros, por ejemplo, algunos ejemplos, como este vídeo que vais a ver, que pertenece a No hay drama sin conflicto, que es una pieza, que es una instalación, ¿vale? Y que también ha terminado en un libro, que es este, que es ese libro que está ahí, que fui a donarlo a la biblioteca del Teatre Lliure para que quede ahí para siempre. Y es un libro que habla de un montón de conflictos en torno al teatro, desde el cierre de un teatro en un pueblo abandonado a la negativa que hubo a contratar actores negros en el Teatre Lliure para el espectáculo Angels of America, ¿no? Esto, que también lo he incluido en esta pieza, también lo llama Sin Conflicto, que es una transcripción al lenguaje Morse de el texto del Día Mundial del Teatro del 2019, ¿vale? Este es el colectivo de actores y actrices racializados de Barcelona con su comunicado que también transcribe al Morse. Y entonces es una multipantalla con un montón de conflictos, ¿vale? Esa pieza va acompañada de este libro, que realmente es un libro que tiene transcrito todo al Morse, ¿vale? Y tiene algo muy parecido a este libro que estamos haciendo ahora del Data for the Drama, ¿no? Es un libro objeto, ¿vale? Trabajo con los logotipos de las instituciones, con imágenes reales, con teatros abandonados, otros proyectos que me interesan, ¿vale? Yo soy Ofelia. Esto es Hamlet Vending La Machine. mujer de la sobredosis. La mujer con la cabeza en el horno. Esto es una locura, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ah. Hay que ponerlo fuerte. Ayer por fin dejé de suicidarme. Vale, y ya lo paro. Lo último que se ha visto ahí es Hamlet Vending Machine, que fue ahí donde partí con este tema del exodrama. Fue mi primer acto de rebeldía sin crítica hacia nada, porque después he hecho otras cosas más críticas, pero hice un acto de rebeldía que era que siempre tenía una espinita clavada, que era ver cómo se hacía el Hamlet Machine de Heiner Müller, un texto rupturista con todos los códigos del teatro burgués, incluido lo que somos nosotros, actores, textos, todo contextos, todo. Siempre como que el teatro burgués lo absorbió y lo repetía, bueno, como si fuera un mainstream, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de... le voy a hacer la misma jugarreta que Müller le hizo al teatro burgués, pues se la voy a hacer yo a Müller y le voy a hacer le voy a dar caldo de su propia sopa. Y entonces convertí sus textos en un disco que iba en un pendrive que se vendía en esa máquina que se pone en la puerta de los teatros. Entonces estoy exodrama, ¿vale? Y ya entrando en materia de Data for the Drama, os enseño aquí un plano hecho con nuestro móvil, ¿vale? Para que veáis un poco cuál fue nuestro este es el segundo encuentro con la compañía y, bueno, cuál era nuestro set para trabajar ahí en directo, ¿vale? El contacto que tuvimos con ellos fue recibir el texto en el que estaban trabajando, o sea que era totalmente un riesgo. Después fuimos a Madrid, todo el equipo desde Sevilla, para ver un ensayo,
¿vale? Sin luces, sin escenografía, sin nada. Claro, porque el texto es un espectáculo de creación y el texto, claro, cuando vernos en el ensayo, el texto aún no era definitivo. Claro. El texto, de hecho, sufrió muchísimos cambios con respecto a lo que finalmente fue la función. Claro, de hecho, claro. Está totalmente abierto, o sea que podrás hacer otro exodrama, porque después de lo que está pasando, si alguna vez volvemos a hacer Delicuescente Eva, desde luego que vamos a incluir muchas cosas. Bueno, y nosotros también podríamos cambiar un montón de cosas. Y luego también, por supuesto, al ser un experimento, a veces el texto no sale completo o el mismo Ale, que era el que lanzaba el texto, a veces decidía qué frase lanzar y qué frase no, ¿no? Claro. ¿Vale? Él también las podía decidir, ¿no? Que todo eso estaba ahí. Y entonces, por eso he puesto este vídeo un poco para que veáis que es una cosa simple. Ellos están ensayando y nosotros estamos con nuestros ordenadores ahí y nuestros sensores puestos, ¿vale? Esto es Barcelona. ¿Vale? No era nada. Y ahora, aquí es donde ya voy a empezar un poco con el análisis de la pieza ya por dentro, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos la dramaturgia del texto de Javi Lara, que ahí lo tenéis compartiendo con nosotros. Es un texto muy personal, ¿vale? Muy onírico, y que nosotros, en vez de hacerle un análisis aristotélico, decidimos hacerle un análisis en el que pudiéramos ponerle unos valores para nosotros interesantes, dividiendo el texto en los mundos que él mismo nos ofrecía. A esos mundos le llamamos dimensiones, porque realmente, como todo ocurre en el tiempo de la herida, del vuelo, del choque en concreto de un accidente, pues ahí veíamos como una multidimensión, ¿no? Que es como esa multidimensión que existe para la muerte con el túnel, bueno, esas múltiples capas en las que a veces nos dividimos, ¿no? Entonces, cogimos el texto, lo analizamos y lo dividimos en 5 dimensiones. Una primera dimensión dramatúrgica, que después ya se hizo dramático cuando se puso en escena, que era la narración, ¿vale? Que distancia a los personajes, a los otros personajes que no narran del público, ¿vale? Y realmente nos distancia de la realidad que va a suceder. Entonces eso lo tomamos como una primera dimensión. Una segunda dimensión, que es la que tomamos como... Sí. Esa dimensión era la de sobre todo los textos de Natalia, ¿no? Que era como una especie de este PUC del que yo os hablaba al principio, ¿no? Esta narradora que nos contaba la historia, cada vez que ella tenía un texto un texto en el que nos contaba la historia, ahí entrábamos en esa primera dimensión vuestra, ¿no? Ahí está. Ahora los vamos a ver. Le he recortado algunos cachos de cada dimensión y ya verás que se ve súper claro. Y era eso, y era esos puentes, eso realmente para mí son horquillas que unen un parche y otro, ¿no? O sea, tengo un parche, otro parche, y esas horquillas, ¿no? Siempre, desde hace siglos, ¿no? Que siempre nos van uniendo. Y bueno, ella era una primera dimensión, la segunda dimensión era esa elipsis justo cuando chocan y en el vuelo, esos pensamientos que se cruzan ahí, ¿vale? Justo en el vuelo antes de caer. Luego, nosotros visualizamos que cuando caían entraban en 2 dimensiones. Una primera que era el recuerdo, hablar del recuerdo, contar el recuerdo. Una cuarta dimensión que era cuando vivían los recuerdos, cuando se representaban, cuando los personajes estaban en realidad dentro sufriendo y no lo estaban contando. Y luego una quinta dimensión, que era la dimensión del metateatro, del teatro dentro del teatro, que casi siempre venía referida a el presente del autor, porque el autor está trabajando como actor también ahí dentro. Además, es un espectáculo de autoficción, o sea que está su vida dentro, y dentro de su vida está el teatro. Y eso se nombra. El personaje de la hermana lo nombra. Tanto que hay un momento en el que el personaje dice, me voy, y sale por la puerta del teatro, no por la puerta construida dentro de la escenografía, sino sale de la puerta del teatro. Y esos son momentos de metateatro y los consideramos una quinta dimensión. Y aquí os dejo un ejemplo de esto que he contado. Ya, Carlota, a ver qué te parece. Carretera Nacional 432, Granada-Badajoz. Una oscura cuesta abajo y en el horizonte de una curva. Y a Eva le da igual el pelo y el vestido. Sube, Eva.
Y ella asume que va a tener que escuchar toda la vida que ella va a ser... ¡Que te quites de aquí! No juegues en mitad de la carretera. No juegues en mitad de la carretera. De construcciones de carpintero. 4 ruedas sugerían un coche. Y yo armé un chasis y una carrocería preciosa, amarillo, negro, taxi de Barcelona, con cartón. Y mi padre me regaló un motor. Mi coche volaba. Y yo me preguntaba qué velocidad alcanzaría mi coche. El animalista, el complaciente, el manso, porque la vida es todo menos eso, hijo mío. Golpea fuerte contra lo que es semejante. Defiéndete del semejante de la afuera. ¡Así! ¿Lo ves? El sentimiento de lo imposible, hijo mío. Uno está solo, no hay otro. Obstínate en ti mismo. Obedece a una sola ley, incondicional, sagrada, el sentido de lo propio. Tú siempre me vienes, siempre me corriges, siempre me juzgas, siempre sabes si no lo haces, siempre sabes si no lo haces. Siempre un grito, un golpe, porque nunca sabes. Nunca sabes. Porque tengo que aprender a estar solo. Porque cierro el suelo si dejas de mirarme. No te puedes ir. ¿Vale? Y ahí, aunque no se observa, ella está al lado de la puerta del teatro con su mango de emergencia, ¿no? Que tienes que empujar para abrirlo y que produce esa sensación, y ella le dice que se va del teatro, ¿no? ¿Vale? Y ahora, mira, Carlota, esto es lo que decía antes. Tenemos aquí preparado, he dividido como valores objetivos y valores subjetivos, ¿no? ¿Vale? Los valores objetivos son los que cogen los datos de los sensores que hemos utilizado, más los datos que hemos cogido de la taquilla. Si han venido 140 personas, son 140. No es subjetivo, es objetivo. Y luego tenemos otros valores subjetivos que os lo enseñaré en la siguiente diapositiva. Lo que pasa que aquí me gustaría que hablara Pablo Puyol, ¿vale? Que era el encargado de todo el tema de los sensores y que él además nos puede explicar muy fácilmente cómo funciona todo y nos puede acercar un poco al porqué de todo esto. Sí que, como veis ahí, pues tenemos valores que hemos sacado de la humedad de la sala, de la presión atmosférica, del posicionamiento de una de las actrices, de la fuerza con la que se golpea el saco contra el suelo, de la luminosidad y la colorimetría cogida con una cámara, y le hemos puesto un sensor para captar los latidos del corazón de un espectador, para ver qué sentía. Que es el que le queríamos poner a Carlota, claro, pero es que realmente coge... Sí, ponerse al espectador dio otra dimensión, y como además era un experimento, pues fue una maravilla. Y Pablo, ¿estás por ahí? Solo decir que yo no sé cuánta gente, de la gente con la que estamos compartiendo el encuentro, no sé cuánta gente tuvo la oportunidad de ver la función, supongo que muy poquita, porque la función se hizo muy poquitas veces. Y ya la función vista ya era críptica, era una experiencia sensorial apretada y compleja. Sí, claro. Ahora supongo que a través de la traducción computacional que hacéis, todavía más, ¿no? O sea, tú hablas, por ejemplo, del saco y supongo que hay mucha gente que no sabe que lo que pasaba es que había una escena, bueno, ahora lo hemos podido entrever en el vídeo que has puesto, es una de las dimensiones, en una de las escenas del recuerdo, Javi recordaba cómo su padre les enseñó a él y a su hermana a matar gatos golpeándolos dentro de un saco contra el suelo, ¿no? Sí. Y había una escena muy violenta en la que los 3 intérpretes actuaban a su propio padre golpeando un saco contra el suelo, ¿no? Entonces ellos pusieron este sensor dentro del saco para medir la fuerza de los golpes que daban contra el suelo, ¿no? Por ejemplo, entre una de las cosas que hacían. Luego, no sé, también como el vídeo que vemos es un vídeo que nosotros grabamos para nosotros de trabajo. Claro. Y la función es muy oscura, es una función en la que realmente nos hace estar ahí en mitad, en lo oscuro del bosque, ¿no? Pero sí que tiene... A mí me parece alucinante ese análisis que tú haces de las dimensiones, porque yo desde luego lo reconozco absolutamente en la función, ¿no? Veo a Natalia y a Javi también ahí asintiendo, o sea, hay algo de cómo realmente la función contenía pues escenas en las que Javi recordaba su pasado,
escenas en las que Natalia nos contaba lo que estaba pasando, escenas en las que el coche estaba dando vueltas de campana una y otra vez, ¿no? Y eso era un leitmotiv del espectáculo, escenas en las que efectivamente se mezclaba la realidad de lo que estaba pasando en el teatro y era todo absolutamente metateatral, ¿no? O sea, realmente las 5 dimensiones en las que trabajáis para nosotros son súper reconocibles. Pero más allá todavía, o sea, no es que hubiera escenas que cada una fueran de una dimensión, sino que el virtuosismo de la representación era que muchas veces todas se mezclaban, ¿no? Y que iban hacia un lado y hacia el otro en el mismo presente. Sí, sí. Y además las solapábamos por eso nosotros las solapábamos, en la parte visual las solapábamos, porque nos entraban a veces hasta 3 dimensiones juntas, ¿no? Entonces, claro, en las imágenes que aparecen en lo que has puesto al principio salen como también dimensiones. Hay unas que son como expansivas, otras que son muy rectas, otras que son otras circular. Que son números. Claro. Exactamente. Son como diferentes sensaciones numéricas. Claro. Eso nos lo va a contar después Ale, que ya verás que es súper interesante, ¿no? Vale. Tengo muchas ganas de luego escuchar a la gente, a ver qué percepción tienen como de la función a través de vosotros y de vosotros a través de la función. Bueno, que le damos paso a Pablo, ¿no? Que nos hable de los sensores. Sí. Venga, Pablo. Sí, hola, muy buenas. No, yo quería contar... ¿Qué tal? Muy alto. Pues me bajo un poco. ¿Por ahí va? ¿Me escucháis bien? A lo mejor soy yo, ¿eh? Yo sí. Yo te digo bien, sí. Muy bien, mira, yo quería contar un poco cómo habíamos hecho esa toma de datos, ¿no? Como decíais, habíamos visto vuestros ensayos, habíamos leído vuestros guiones y habíamos intentado ver qué podíamos sacar de la función, ¿no? Qué cosas eran interesantes para nosotros. Entonces, en la adquisición de datos vimos que teníamos tres partes, 3 puntos distintos de los que nos iban a llegar los datos, ¿no? Y uno de ellos era la lectura del guión, ¿no? Lo que Ale ha estado hablando de las dimensiones. Entonces, cómo en el propio texto que se va diciendo hay ya una serie de datos que nosotros vamos a gestionar, ¿no? Y son esas dimensiones. Esos son unos datos, digamos, que previamente a que sea la función los hemos obtenido, ¿no? Son los datos previos. Luego teníamos también unos datos que sacábamos en tiempo real, que venían de una tablet que tenía Ale, que íbamos modificando una serie de parámetros. Esos son los subjetivos que tengo yo ahí preparado. Sí, ahora si queréis le podemos echar un vistazo qué parámetros eran esos. Y luego teníamos otra serie de valores, que es lo que Ale llama los parámetros objetivos, ¿no? Que sacábamos de unos sensores que teníamos o bien en el público o bien en el propio escenario o captándonos, por ejemplo, la temperatura. A mí me parecía interesante ver la diferencia de temperatura entre el escenario y el patio butacas, ¿no? Y con esa diferencia de valores ver qué salía, ¿no? ¿Qué podíamos hacer con eso? Otro dato que utilizábamos era, por ejemplo, el que contaba Carlota, el del gato, ¿no? Cómo al golpear, al matar, al hacer el acto de golpear un saco, qué datos podíamos extraer de ahí, ¿no? Y luego el del pulsómetro, el pulso que le sacábamos que realmente queríamos hacerlo con Carlota o con Ale. Finalmente fue una persona del público, lo cual también es muy interesante, ¿no? Ver cómo podía emocionarse o cómo le podía variar la frecuencia cardíaca en función de qué momento estuviéramos de la función. Y luego también teníamos datos directamente recogidos del sonido directo que había en el escenario y veíamos la cantidad de sonido que había y qué frecuencias eran las que se estaban utilizando. Y luego teníamos también una cámara con la que veíamos qué cantidad de luz había, podíamos distinguir si estábamos en un oscuro o si estábamos en una escena con mucha luz. Y podíamos sacar también qué paleta de colores se estaban utilizando en ese momento en el escenario para reproducirlos en la imagen que Ale generaba, ¿no? Eso era un poco sobre los sensores que estábamos utilizando. Si te parece, Alex, ¿quieres enseñar tu tablet? ¿Tú lo tienes por ahí?
Sí, pero eso ahí hablo de lo subjetivo, ¿vale? Vale. Y bueno, yo en todo caso quería habla primero de los objetivos tuyos, claro. Sí, bueno, los objetivos... Enseña tu panel ese. Ese es el repaso que he hecho. Yo en todo caso quería enseñar alguna imagen que, si me permitís... De los datos, eso. ¿El qué, perdona? Que nos enseñes el panel ese de los datos que no nos hacemos a la idea. Ese. No, el panel yo lo voy a enseñar yo ahora, que lo tengo, sí. Nada, es una tontería. No, yo simplemente quería enseñar una imagen que me gustaba mucho. Bueno, una sobre... Si me permitís, sobre un poco el hardware que habíamos utilizado, los hardware que habíamos utilizado, ¿no? Y claro, por favor, qué maravilla. Qué maravilla. Cómo habíamos los sensores, la pusiste. Cómo los habíamos instalado y cómo también es en el público, ¿no? Entonces esto es como lo de... ¡Ay, por favor, qué maravilla! Y la pone 2 veces, qué cabrón. Mira qué bonito el texto que usáis. Qué cabrón. Perfecto, era eso, simplemente era un poco... Era la caja que había dentro del saco al que le golpeaban en el gato, ¿no? Esa última. Exactamente, esa era la caja que... Recuerdo la preocupación y cómo nos ayudaron todo el equipo técnico de la abadía para no reventar el sensor, ¿no? Porque ellos decían, no, queremos meter un sensor en el saco. Y yo decía, pero eso no va a durar ni 2 segundos, o sea, no va a emitir ni un solo dato porque se lo van a cargar al primer golpe. Y entonces el equipo técnico de la abadía armó una carcasa para que aquello pudiera ir dentro del saco y no se rompiera. Exograma total. Vale, pues mira, voy a avanzar un poquillo para que nos cuente Ale toda la parte visual, ¿vale? Que tengo ganas que hable de eso también, que falta... Ah, Pablo, esa ya has enseñado eso, ¿no? Ah, ibas a enseñar una gráfica, ¿no, Pablo? No, bueno, no, yo creo que no hacía falta, estaba eso... ¿No? Venga, en todo caso era por enseñar tu tablet, por si queréis... La tablet la voy a enseñar yo ahora, la tengo aquí yo. Muy bien. Vale, entonces voy a enseñar una cosa para pasarle ahora a Ale. Vale. Tengo que repetir aquí. Vale. Estamos aquí y esta es la tablet. Esto eran los valores objetivos, que son los que ha contado Pablo, ¿vale? Y esto era esta imagen que veis ahí es una serie de sliders que yo tenía en una tablet, ¿vale? Con los que iba subiendo o bajando la intensidad de la interpretación de los 3 intérpretes que había, ¿vale? Luego subía o bajaba la violencia, lo que yo consideraba violencia de la escena, ¿vale? Esos valores. Subía o bajaba lo que yo consideraba sexualidad, unido también a fertilidad, unido también al tema de la acción, no solo de la relación, ¿vale? Y luego lo otro ya era una cosa técnica que era para el retardo del sonido. En esta misma tablet, como podéis ver ahí, tuve que meter los datos al principio, todos los datos objetivos que habíamos recibido, ¿vale? Entonces, esta es la famosa tablet de valores subjetivos, ¿vale? Entonces, me gustaría que os voy a poner aquí este vídeo, que es una comparativa muy chiquitita de algunos trozos del espectáculo en simultáneo, para darle paso a Alex que nos cuente cómo él utiliza esos valores para hacer la parte visual, que es una pasada, ¿vale? Pongo este vídeo comparativo muy chiquitito y lo doy paso a Alex. Se escucha, ¿no? Se nota. Se adivina un hombre en llamas, con los brazos abiertos en mitad de la carretera. Sombra, como... ¿tú qué ves? Fue aroma conozco, el aroma conozco la existencia de las flores, y desde el fondo del alma y desde el fondo del alma yo del mundo, los dolores.
afán de preguntar, sin que Dios lo tome a error, sin negándome el mirar, puso mi cara a los ojos. ¡Y el poder no es el tema! Y si no hacemos algo pronto, es el fin de la humanidad. Vale. Ale, ¿me escuchas por ahí? Ale González. Sí. ¿Quieres contar un poquito de toda esa parte visual, de cómo has desarrollado la parte visual y demás? ¿Tienes el vídeo como para manejarte tú ahí o quieres que te vaya poniendo un vídeo o algo? Venga, pon tú el vídeo. Sí, vale, yo lo tengo en la primera diapositiva, o sea que no hay problema, ¿vale? Bueno, páralo un segundito y ahora te indico yo. Bueno, ahí soy capaz. Vale, ahora te voy a dejar de compartir y te voy a compartir desde otro lado. Ya está. Venga. Pues a ver, ¿cómo explico esto? Este Data for the Drama tiene... Vamos a ver, no sé empezar a explicarlo. Tiene 10 minutos. Una vez arranque sale todo. La cuestión, cuando Alex se pone en contacto conmigo para explicarme qué es lo que quiere hacer, la verdad es que me asaltan muchas dudas, ¿no? De cómo representar una obra de teatro a partir de sus datos y crear una pieza que tenga un sentido propio, que de alguna manera no intente luchar con la pieza original, intentando ser como tener una estética como más florida, digamos, y que esté entrelazada con la propia estética de la obra y con la narrativa de la obra. Al principio no me parecía nada obvio. Esto lo resolvimos un poco cuando fuimos a Madrid y tuvimos nuestro primer encuentro con Grumelot, allí en Madrid, y hablando con Carlota, en un momento dado me estuvo explicando la escenografía que usaban, donde los árboles tenían una fuerte presencia, digamos, ¿no? Y donde el bosque, de alguna forma, era una especie de metáfora recurrente en la obra, que me imagino, creo, que tiene que ver con el bosque como ese lugar primordial como de los miedos, ¿no? Es el sitio donde tienes miedo de adentrarte, ¿no? Entonces, ahí vi claro que los árboles podían ser como un punto de arranque para construir gráficamente la pieza. Entonces, ahora teníamos varias dificultades añadidas, ¿no? Porque el arte generativo, que es un poco la corriente en la que podemos escribir esto, puede ser un poco complicado para determinadas manifestaciones visuales, ¿no? Estamos acostumbrados a verlos en un contexto tal vez, por ejemplo, de visuales para la música electrónica o algo así, pero es otro contexto muy, muy distinto, ¿no? Y entonces ahí es donde entran en juego las dimensiones que comentaba Alex. Si podemos usar esas dimensiones, podemos construir como una especie de teatralidad de la representación gráfica y construir como una narrativa que no sea plana, que no sea monótona y que esté ligada a la propia narrativa de la obra. Entonces lo que empezamos fue como a ver cómo podíamos crear distintas narrativas visuales para cada dimensión, casi siempre teniendo como protagonista al bosque o al árbol. Esa era una de las primeras dificultades añadidas. La otra es cómo vinculas todos los datos a este proceso. Y ahí es donde entran los sensores, ¿no? Si os fijáis, normalmente los árboles aparecen de dos maneras. Aparecen como un árbol que tiene 3 ramas, que hace alusión a los 3 hermanos, y entonces esas ramas lo que están conectadas es a los sensores que os mostraba antes, Ale, de intensidad dramática. De manera que la intensidad dramática lo que controla es la apertura de las ramas que crecen del árbol y de manera su potencialidad para convertirse en bosque. Después teníamos otros parámetros conectados, que son la violencia y la sexualidad, que lo que hacían era controlar el ritmo de muerte y fertilidad en el crecimiento de estos árboles. Cuanta más violencia había en escena,
los árboles morían antes. Y cuanta más sexualidad había en escena, más se reproducían. Y después había otros sensores conectados, como son los sensores de movimiento, conectados a los golpes, que lo que hacían era introducir como distorsiones en la formación del árbol. En vez de ser una estructura más orgánica, de formas más suaves, empezaban a ser como cristales rotos o como figuras completamente rotas por la violencia que se mostraba en la escena. Otra de las dimensiones son una serie de círculos concéntricos que en la pantalla lo que hace es como un túnel, ¿no?, sobre estos círculos concéntricos. Y esos círculos concéntricos lo que representan es la sección del árbol. Es como, ¿no?, este corte transversal a los árboles donde tú ves los anillos del crecimiento y donde salen unas líneas que parten del centro, que son las fendas que hay en el interior de los árboles, ¿no?, que son las fendas que cortan el crecimiento, ¿no?, y que tiene que ver un poco con la obra que propone Javier, que es como una reflexión sobre su madurez personal y sobre su desarrollo, ¿no? Entonces, lo que se propone visualmente es como irnos sumergiendo en ese desarrollo personal. Y otra de las dimensiones, por ejemplo, es la metateatral, que lo que decidimos es que entonces, claro, para ser coherentes lo que había que hacer era introducir el propio texto de la obra dentro de la representación visual de la obra. Entonces lo que hacíamos en ese momento es hacer crecer a todo el texto de la obra por los árboles que había en pantalla. Ocultábamos los árboles y mostrábamos el texto nada más. A todo esto le añadíamos esa textura de datos que hay al fondo para reducir un poco lo plano de la representación y hacerla un poco más dinámica. Y el texto, que igual que, digamos, había un sensor humano que era Alex, que era capaz de valorar la intensidad dramática o la violencia. Yo era el otro sensor humano, que era el encargado de disparar el texto para que fuera coordinado con lo que estaba pasando, para que fuera realmente a tiempo real y no fuera como un contador automático que va sacando texto cada X segundos y que tuviera un sentido todo y no pudiera estar desligado nunca lo que es la aparición del texto, que no pudiera aparecer nunca un texto en la dimensión que no le tocaba, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú lanzabas líneas de texto a la imagen cuando las escuchabas en el escenario. Yo tenía en una tablet todo el texto de la obra, el último texto que vosotros teníais, yo ya de haberlo visto ensayar 3 veces o 4, yo ya me lo medio sabía dónde, porque es muy complicado esto, ¿no? Porque vosotros ensuciáis el texto, ¿no? Las frases no las decís siempre igual, a veces cambiáis el orden, pero también tenéis como coletillas, ¿no? Uno las acaba pillando. ¿Sabes cuando más o menos se la acaba pillando, ¿no? Son como boyas, hay boyas en las que te agarras cuando te pierdes, ¿no? Cuando te permites irte un poco, vuelves a una boya y sí. Confianza en eso, ¿no? Había partes de texto que eran muy puñeteras, porque le cambiabais el orden completamente. Yo me volvía loco saltando de una línea a otra, buscando a ver cuál está diciendo, la de atrás, la de adelante. Y la verdad que fue intenso, ¿eh? Performativa que tenía el espectáculo. Claro. Sí. La verdad que cuesta estar una hora siguiendo un texto línea a línea, ¿no? Y seleccionando ahí. Acabé agotado, ¿eh? Seleccionabas las líneas que por la razón que fuera en el momento te impactaban. No. Iba seleccionando las frases que ibais diciendo siempre. Ajá, de una en una, o sea, todas las líneas aparecían. No Sí. todas aparecen en la representación gráfica, ¿no? Bueno, porque a veces no las decíais vosotros. Yo pongo las frases que están en el texto. Dentro de las que están en el texto, las que vosotros decís en la representación del texto. Entiendo. Vale. Y algunas que no entran, ¿eh? Hay algunas que no salen. Sí. Y en cualquier caso, es súper interesante verlas separadas del contexto, ¿no? Frases sueltas, separadas de contexto con su imagen abstracta en el fondo, que ya de por sí cuentan mucho más que incluso en contexto. Y por último, había una cosa que no se me quería olvidar, porque no la hemos mencionado, ¿no? Había como otro artefacto visual, digamos, que se usaba para darle un poco de dinamismo a la representación, para introducirle color. Aparte del color que a veces introducían los sensores de color, que lo metíamos como en hojas que crecían en los árboles, había otra dimensión que era lo que Alex llamaba las palabras ancla, ¿no? Que son estas palabras que usáis en la narración como para ligar el texto con la realidad que conoce el espectador, ¿no? Por ejemplo, habláis de un colegio en Córdoba, ¿no? De no sé qué Peñarroya. O habláis de los taxis de Barcelona, ¿no? Imágenes que rápidamente le vienen a uno a la cabeza.
Y esas imágenes realmente las buscamos por internet y aparecían como fogonazos de color. Y eso era, automáticamente se controlaba en el texto. Si yo le daba un texto donde aparecía una palabra ancla, se disparaba esa imagen en el fondo. Y eso era una manera también de introducir color, darle variedad y reducir la monotonía de la representación. Y voy a mirar la chuleta, a ver si me he olvidado algo, pero juraría que lo he tocado todo. Pues sí. Genial, genial. No sé si quizás tenemos como 20 minutos, quizás Sí. sería un momento... Yo quiero... si está... Sí. ¿Para pasar a la pregunta? Solo quería enseñar una última cosa. Porque a mí me gusta mucho... me gustaría ver... esto de aquí. Natalia, si tienes algo que decir, o Paola, o Álvaro, que estáis por ahí. Solo me quedaba por enseñaros esto, que es, a mí me encanta, que es, vamos, es un detalle solo ya de lo que he hablado antes del libro, pero que es, esto no era lo que quería compartir, perfecto, qué bien. Dejo de compartir, perdón, os voy a compartir directamente aquí esto, ¿vale? Aquí en el Zoom os lo comparto. Basic. Aquí. Vale, lo que decía antes, estaba en el InDesign, ¿no? Estoy maquetando el libro, ¿vale? Y si os fijáis, tío, mira, o sea, este es el texto y estos son los datos. A mí que me encanta verlo, vamos, no sé. No lo vemos. ¿No lo veis? No lo estamos viendo. No vemos nada. Ah, ¿no lo veis? Pues sí que voy yo bien. Pues aquí el InDesign, maquetación, me debe dejar, no sé. ¿Ahora lo veis? No. ¿Lo veis? No. Pues me dice que lo estoy compartiendo. Bueno, pues nada, genial. Compartir todo el desktop, a ver qué tal. ¿Ahora? ¿Ahora lo veis? ¿No? Bueno, pues nada, mira, acabé, ¿sabes? Se acabó. No os lo enseño. Se acabó. Aquí me dice que lo estoy compartiendo, ¿sabes? Y ya no lo voy a hacer más. Dejo los errores. Os explico... Nada. Bueno, lo hemos visto antes en pequeñito, sí, ¿no? Como... Sí, ya está. Sí. Nada. Nada, pues eso. Supongo que muchos estaréis familiarizados con el funcionamiento de Zoom, porque estos días estamos todos conectados a Zoom todo el día, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, si os parece, para el turno de preguntas es que podáis levantar la mano. Tenéis aquí debajo, si estáis usando un ordenador, debajo tendréis un botoncito que pone participantes, y si pincháis ahí se os despliega un menú donde debajo tendréis un botón en el que pone levantar la mano. No sé si alguien quiere hacer una prueba y así probamos que funciona. ¿Alguien puede levantar la mano solo para saludarnos y probar que funciona? Íñigo ha levantado la mano. Hola. Entonces, hola, pues ya tienes voz. Hola, Íñigo. No sé si me estabas solo ayudando en el ejemplo o si también quieres hacer una pregunta o un comentario. Quiero hacer una pregunta o comentario o sugerencia. Es que, curiosamente, el otro día en Instagram, esto que cuando te metes y ofrecen cosas raras, ya sabes que en Instagram te ofrecen de estas chorradas, o bueno, chorradas, entre comillas, vi una especie de aparato que se utilizaba para una cosa que se ponía en la frente y que se utilizaba para mejorar tu meditación o lo que sea, estaba conectado con una aplicación y lo que te daba es información sobre las ondas gamma, beta y alfa que produce tu cerebro, y entonces te ayudaba a entender cómo estabas meditando. Era la típica esto de yoga y tal. Digo, joder, pues si tuviesen ese aparato y se lo ponen a un tío del público al margen de lo del corazón, vamos, esto ya puede ser como mucho más intrusivo. Y digo, y estoy intentando en Instagram buscar la oferta por si no lo conocía, yo no sé si lo conocéis o no. No. Pablo. Para el próximo espectáculo. No digo porque existe, pero claro, estaba diciendo, yo no sé si lo conocen, y por si acaso estaba mirando en Instagram
a ver si encontraba la empresa o lo que sea, pero no lo encuentro, pero que sepáis que parece ser que existe una especie, pero claro, costaba 200 y pico euros cada uno, con lo cual es una inversión si quieres hacerlo con todo un espectáculo, con una sala. Eso para el CDN, Por eso, te quiero decir que, pero me pareció súper curioso y ahora que lo decís, digo, pues esto igual les puede dar más datos para eso, simplemente eso. Tienes que investigar ese aparato, Alex. Chicos, yo me tengo que ir, así que me voy a despedir dando voz y simplemente como anécdota para todo el mundo, cuando vinieron por primera vez Alex y con todo el equipo a vernos en un ensayo que no teníamos nada y que todavía faltaba un montón de pues, lo que han dicho del texto, de repente hicieron un análisis de lo que acababan de ver que creo que incluso nosotros no hubiéramos sabido explicar nunca. Y ellos de repente hicieron un análisis completísimo de lo que acababan de ver en todos los niveles, poéticos, objetivos, de sliders, de todo. O sea, y nos quedamos alucinados con, no sé, habían visto una muestra de una cosa muy, muy pequeña y ya tenían en la cabeza los conceptos, mucho más que nosotros, ¿no? Y nada, me parece muy interesante esta reunión y todo lo que cuentan, así que nada, seguirnos la pista a todos y muchas gracias a todo el mundo por esto. Venga, muchos besos. Adiós, a ti. chicos. Chao. Chao, Alex, chao. Hay una pregunta a Fernando Moldenhauer. Sí, hola. Pues primero, muchísimas gracias. No tengo preguntas porque no tengo palabras para lo que he visto. Pero un par de comentarios por si os son de utilidad. He tardado en entender muy bien cómo era el tema porque al principio pensaba que era un ejercicio o la conclusión era que es irrepetible cualquier acto artístico. Pensaba que los tiros iban por ahí, ¿no? De remarcar lo irrepetible de cualquier acto. Pero luego, y esto pues es un intento que viene de antiguo, ¿no? Yo recuerdo de un pianista muy famoso ruso del principio del siglo, Scriabin casi enloqueció buscando una máquina que tradujera en luces los sonidos de su piano. Enloqueció por ello, ¿no? Y entonces, bueno, esto es pensaba que era un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Pero luego, y claro, me hacía pensar que replantea algunas cosas, pues, claro, lo irrevertible del acto artístico y, por lo tanto, socializa mucho la autoría del acto artístico, la socializa hasta lo atmosférico, como habéis dicho. Claro. Se relativiza y quita valor también pues al propio autor, a los actores, lo socializa mucho más con muchos otros aspectos, ¿no? Democratiza el valor. Democratiza es la palabra probablemente mejor, ¿no? Y también entonces cuestiona, pues igual que la historia nunca es objetiva, pues también entonces cuestiona la crítica, porque la crítica pues es también de un acto único, que por lo tanto no puede ser luego hecho universal o general, ¿no? Pero luego he ido entendiendo que no solo era eso, que era un acto creativo. Cuando habéis contado no solo la parte de sensores, sino la parte de creatividad, pues ahí he entendido que esto no era solo una recogida de datos, sino una creación sobre los datos, ¿no? Y ahí he entendido un poquito más por eso. Y me ha parecido que era un ejercicio pues también de mega expresionismo. O sea, que es un expresionista radical y brutal, ¿no? Yo diría de mega impresionismo, fíjate. Pues yo creo que más un experimento expresionista radical. Y luego, por lo que ha comentado el espectador anterior, pues quizá complementaría pues la parte del espectador, ¿no? O sea, la parte sensorial del espectador es todavía muy explorable, ¿no? Sí, explorable, pero es un experimento sobre la emisión, no sobre la recepción, y bueno, por dar ideas. A mí hay una. Pero muchas gracias sobre todo.
Bueno, a ti. Vale. Que a mí hay una parte que me gusta mucho. Dime, perdón. No, que yo, a ver. como yo estuve muchos días allí montando en el teatro y os veía para arriba, abajo para arriba, y nunca supe exactamente qué estabais haciendo porque no me daba la vida, ¿no? Y ahora, claro. de pronto, al verlo, yo flipo, pero mucho. ¿Dónde coño estaban esos sensores? ¿Dónde coño estaba todo eso? Porque erais como ninjas, o sea, allí realmente no la función y vosotros estabais allí en vuestra... Ahí en la jaula, claro. No nos enteramos realmente de todo eso que estaba pasando ahí. Yo lo que se me levanta así como instintivamente es que lo próximo que hagamos sea a que todo ese equipo que teníais esté al servicio de una función interactiva, es decir, que las cosas que hagamos y que toda la potencialidad que tiene lo que habéis hecho pueda formar parte de una función también, ¿no? Se me despiertan un montón de posibilidades que además he visto muy pocas veces en una puesta en escena, ¿no? Claro. Posibilidades de interacción con el espectáculo, con el propio espectador, con el espacio, con el sonido, ¿no? Son infinitas, es alucinante. Nada, aquí se abre una colaboración, Alex Peña, se abre claro, una colaboración. Ya, eso está hecho, ya sabéis. Y si tenéis un microondas roto, ya sabéis. Te lo arreglo. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? No sé si de vuestra percepción, de lo que hemos contado. Hay alguien que nos pone un Brain Link, medidor de ondas cerebrales, de lo que hablaba, una diadema cerebral. Claro. Puede ser, no lo sé, lo vamos a Brain chequear. Link. No sé si hay alguien en la sala que pudiera ver la función en directo en la abadía y que quizá nos pueda contar un poco su sensación. Hay una mano levantada. Hay una mano levantada. Angélica Moyano. Hola, Angélica. Hola, chicos. Sí, yo tuve la suerte de poder ver la función y nada, sencillamente quería comentar una reflexión que he tenido mientras escuchaba de lo que hablabais, porque la verdad nadie del público teníamos ni idea de esta movida de sensores que se estaba produciendo durante. Y todo esto, no sé si es porque me he vuelto a leer hace poco Fahrenheit 451, pero sí que me hacía pensar que esta recopilación brutal de todo lo que pasó con ese nivel de detallismo, que serviría para que si en un futuro apocalíptico, que últimamente nos planteamos mucho, todo se va a la mierda, este experimento serviría muy bien para en el futuro recuperar lo que era la obra en sí. Total. Y no se puede quemar. Más allá de que además visualmente el resultado era muy bello, pero sobre todo como buscándole un uso práctico, decir, jolín, hay un lugar en el que esto ha quedado recogido para el futuro. Claro, es que tiene... Sigue existiendo, ¿no? Hay un lugar en el como que decía la que hicimos ese día sigue existiendo, ¿no? Ah, mira, nuestro amigo Íñigo lo ha encontrado. Mándanos el enlace, Íñigo, ponnoslo en el chat. Hay una cosa que decía Fernando que para mí es muy interesante, que, o sea, claro, él había entendido como que era una toma de datos, ¿no? Que bueno, que es interesante por esta parte que comenta ella, no me acuerdo cómo se llama, no sé quién ha sido. Pero la visión que yo tenía era que tiro la pelota, que es el delincuente Eva, abajo tomo los datos y la reboto para arriba para construir otra pieza, ¿no? O sea, es como el I más D más I, ¿no? Pero al revés, ¿no? ¿Sabes? Hay desarrollo, luego investigación y luego desarrollo, ¿no? Y entonces convertimos una pieza en otra pieza y en medio le metemos una parte casi científica, ¿no? Que, si te fijas, para mí, por lo menos, lo más abstracto de todo es la parte de los valores. Es decir, recoger los valores de esto, para mí, conceptualmente, es mucho más abstracto que lo abstracto que es la parte visual después, ¿no? Porque nosotros le podemos dar sentido, le podemos dar un valor poético y tal, pero un valor real no lo tiene.
excepto los detalles. Pero en realidad lo que hacéis es captar algo que está pasando realmente. Sí, solo ese día, se en ese momento. Realidades inasibles, ¿no? Entonces, esas realidades le das otra forma y haces un exodrama. Sí, pero sí, está sí. pasando. Sí, sí, está pasando. Son intensidades que están pasando. Claro, es irrepetible. Si te fijas, yo he puesto ahí un cartel que ponía en el estreno hubo espectadores en el escenario. ¿Por qué? Claro. Porque eso nos hizo a nosotros entrar en una quinta dimensión, el metateatro. Sin embargo, en el vídeo que vosotros me habéis enviado, que ya es de 2 funciones después creo, o la siguiente, que quitasteis eso, ahí realmente no entrábamos en esa quinta dimensión. En nuestro, ¿sabes? O sea, nosotros solo hemos dibujado el estreno. Fíjate que no coincidía con esta. ¿Por qué? Claro. Porque en este vídeo que me habéis mandado no estaban los espectadores. Entonces, es solo del estreno. Cuando, sí, tenemos a Eva que quiere hacer un comentario, una pregunta. Vamos a darle voz. Eva. A ver, primero saludaros a todos. Hola Javi, hola Carlota, ¿cómo estáis? Eva Lapuente. Con Eva Lapuente fue la primera que hicimos un experimento de este tipo. Ay, sí, y qué bien lo pasamos. A ver si lo repetimos. Que nada, me he podido unir a la última diapositiva, a la que no veíais nadie, la de los datos, vamos. Entonces, sí. Entonces, por lo que he oído, no he podido ver la otra tampoco, pero vamos, felicidades porque estas iniciativas me parecen geniales. Yo soy una gran apasionada de todos los proyectos de data visualización y entiendo que va por ahí, ¿no? La historia. O sea, desde que comenzó hace 10 años Jonathan Harris, que yo creo que es el pionero de todo esto, con la data, pues vamos, para mí es algo que es vital para todo lo que tiene que ver con la gamificación de las artes escénicas o las artes en vivo, ¿no? Y siempre que veo una apuesta así, pienso siempre, por mi relación también con los museos y con la cultura en general, que todas estas experiencias son dignas de replicar en museos, ¿no? Y si habéis visto esa posibilidad de replicar estas experiencias en vivo, porque están más cercanas a las artes en vivo que artes vivas, ¿no? O performativas que a las artes escénicas, ¿no? Y si hay otra vía, otro camino por ahí. No sé si ahora Alex lo ha comentado, uno de los proyectos que derivarían de esta experiencia es la construcción de un modelo en 3D como resultado de los datos, ¿no, Alex? Además de la publicación del libro, estáis barajando la posibilidad de construir un objeto, de imprimir un objeto en 3D, claro, que sería el reflejo también de esos datos, ¿no? Sí, sería eso. Alex lo puede explicar muy, muy claramente, porque él lo cuenta de una forma muy clara, que es como sacar una lámina. Alex, ¿estás por ahí? ¿El qué, perdona? El tema de lo de la 3D, para que contaras un poco esa idea de sacar una lámina, ¿no? De todos los datos, ¿no? Sí, la idea es coger uno de los árboles que crece en escena y extruirlo en altura, de manera que podamos construir realmente en 3D uno de los árboles que se ha ido dibujando en la pantalla, ¿no? Es como transformar el tiempo en la feta del árbol, en la altura del árbol. A medida que pasa el tiempo, ese árbol crece hacia arriba. Yo creo que es un poco complicado de explicar porque es muy abstracto, pero... No, yo lo entiendo, vamos, se entiende, vamos. Sí, serían como piezas artísticas, ¿no? Que resultado de toda esta creación. Sí. Claro, de la visualización de datos sale un libro con los datos en comparativa con el texto y sale también esta pieza 3D si saliera, que todavía no sabemos si va a salir. Y entonces pues se expande un poco más el estrujado que hemos hecho, porque eso lo que hemos hecho ha sido estrujar su estreno y de ahí tirar una hacia internet, tirar otra hacia la pantalla de fuera del teatro y luego ahora tirar al libro y si pudiéramos pues tirar al 3D. Y ya lo tendríamos estrujado a tope, ¿no? Que para mí es la expansividad sí es lo que hace después que aparezca la transversalidad ya a otros niveles, ¿no? Exacto. Que son muy interesantes y a mí me gustan mucho, la verdad. Ahí también, todo lo que tiene que ver con la creación a todos los niveles, ¿no? Porque de eso se trata. Por ahí está en el público también Esperanza, que es también una bicharraca de los datos, ¿verdad? ¿Espe? ¿Estás por ahí o qué? Aquí, pero no sé si... Claro. Ah, sí, aquí estoy. Bueno. Hola. La ESPE también le da al generativo. ¿No? ¿ESPE? Bueno, no tanto como Alex, pero hago mis pinitos. Sí. Anda ya. Y para todos vosotros que hacéis esto y que lo habéis hecho, digamos, en paralelo a la función, ¿habéis tenido experiencias de hacerlo con hechos escénicos o con funciones de artes vivas durante la pieza, es decir, como parte de la propia pieza? Porque esto lo vemos mucho con la electrónica y con todo este tipo de eventos, pero en teatro en España
se han hecho este tipo de incursiones de generar datos a tiempo real que afecten a un espectáculo o que dialoguen con él? A ver, los tequis. Yo no conozco mucho, no conozco mucho en el mundo del teatro, ¿no? Yo conozco, sé de piezas sobre todo de danza. Es normal, bueno, normal, empieza a ser más común que haya algunos aspectos de realidad aumentada que se incorporan a la danza. Por ejemplo, en teatro no estoy seguro porque no lo sigo tanto. Que estoy aquí atendiendo a mi bebé. Tenemos como, nada, 1 minuto antes de que empiecen los aplausos. No sé si... Los aplausos a los médicos, ¿no? Los aplausos que ahora nosotros no los podemos tomar como queramos. Pero si hay alguna última pregunta, si no, creo que nos despedimos. No hay más preguntas. A la de 1, a la de 2. La 8 en punto. Y a la de 3, pues nos vamos todos a aplaudir. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Adiós, gracias. Adiós por atendernos, grumelotes. Adiós, Luigi. Ya me voy a poner el vídeo. A todos por venir, Laura. Gracias. Adiós. La charla. Vaya chapa os hemos dado. Me he enterado, Alejandro, por fin me he enterado. Hemos dado una chapa buena.